Soy Manuel González de Molina, nací en un pueblo del norte de la provincia de Granada, pueblo campesino, muy poco vinculado a los tópicos del latifundio de Andalucía, y siempre me dediqué desde el comienzo a la historia de la agricultura o la historia social de la agricultura. Combiné eso pues con los últimos años de la lucha antifranquista y eso me llevó a la vinculación estrecha con el movimiento jornalero que desde finales de los años 70 estaba desarrollando una movilización muy importante en Andalucía. Eso nos llevó a vincular historia de la agricultura o historia agraria con la historia del campesinado y de la conflictividad campesina. Y en ese proceso donde el movimiento reivindicaba la reforma agraria, se buscó, estuvimos yo concretamente involucrado junto con otros compañeros y compañeras en una especie de grupo de asesoramiento al Sindicato de Obreros del Campo, que era el principal fuerza sindical que en ese momento existía, no tanto por su fuerza como por su, perdón, no tanto por su número como por su fuerza, y empezamos a experimentar otros modelos de agricultura, puesto que la agricultura industrial no daba resolución a los problemas que tenía no solamente la tierra, sino los problemas que implicaba la producción en esa época. Y eso llevó a la agricultura ecológica, y de la agricultura ecológica, un poco insatisfechos con la dimensión estrictamente técnica de la agricultura ecológica, acabamos en una nueva corriente académica entonces, pero luego que se convertiría en social muy importante, que era la agroecología, y a partir de ese momento vinculamos siempre, que acabamos vinculando movimientos campesinos con la agroecología. Y claro, eso a mí me llevó como profesional de la historia a buscar nuevos ámbitos de investigación, y por ahí acabé siendo, digamos, investigador en historia ambiental. Historia ambiental desde el punto de vista agrario, y ahí me he desempeñado prácticamente hasta la actualidad. Si uno mira hacia atrás y ve cómo las distintas sociedades han afrontado su pasado, porque en el pasado obviamente se encuentran no solamente soluciones a los problemas actuales, sino también las formas de explicar las cosas que están sucediendo en ese momento. Si uno mira atrás a cómo otras culturas, otras sociedades, incluso las mismas nuestras, pero anteriores al siglo XIX, uno se encuentra con que el medio ambiente, es decir, lo que le rodea desde el punto de vista de la naturaleza, para entendernos, ha estado siempre muy presente. Quizás no expresada en los términos que ahora mismo las expresamos, que son términos muy académicos, pero sí que la naturaleza ha estado presente. Por ejemplo, todos los pueblos de la Corona de Castilla tenían unas ordenanzas de montes por las cuales se obligaba sistemáticamente a cualquiera que talase un árbol a tener que reponerlo. Esta era algo, o había mecanismos en esas mismas ordenanzas municipales para evitar el sobrepastoreo. Es decir, había una preocupación por el medio ambiente, porque la gente tenía, los habitantes de los pueblos, de las ciudades, tenían una dependencia total del medio ambiente. El problema surge con la revolución industrial, el desarrollo de los combustibles fósiles en el siglo XIX. Básicamente a finales se difunde la idea de que, digamos, autorreferencial, de que el ser humano no necesita prácticamente la naturaleza, o que la naturaleza es en última instancia una especie de obstáculo que hay que vencer, ¿no? Y se genera un discurso donde la naturaleza no existe. La naturaleza no desempeña prácticamente ningún papel, en todo caso como una especie de obstáculo muerto, inerte, que hay que superar. Y ahí surge una historiografía que es la que ha sido predominante, y que la historia ambiental lo que trata es de reparar, es decir, de volver a introducir en el discurso histórico el papel determinante de la relación, o sea, no determinante de la naturaleza respecto a la acción humana, sino el elemento fundamental, y es que existe una relación estrechísima entre la sociedad y su medio ambiente, porque sin el medio ambiente la sociedad no puede subsistir. Y en ese ámbito en el que nosotros hemos ido desarrollando pues propuestas teóricas y metodológicas para entender esa relación entre sociedad y naturaleza, que digamos son lo que guía, o es lo que guía, la historia ambiental. Porque las raíces en última instancia de la crisis ecosocial que ahora mismo nos asedia, se encuentran
justamente en la revolución industrial, cuando a partir se da ese proceso de transición de los combustibles basados en la biomasa a los combustibles fósiles. Y eso permite multiplicar exponencialmente la capacidad de transformación del ser humano respecto a su medio ambiente. Eso probablemente no hubiese tenido consecuencias si no hubiese basado en un modelo específico de relaciones sociales, que eso es lo que llamamos capitalismo, donde lo fundamental es la capacidad de acumulación que tengan teóricamente los dueños de esas fábricas o de esas actividades económicas, con la idea de, digamos, reinvertir, lo que llamamos la acumulación de capital, ¿no? Ese proceso de reinversión para buscar más beneficios y en un proceso prácticamente imparable, iterativo, sistemático, es lo que explica para mí el elemento esencial que explica a su vez la crisis ecológica, que es justamente el crecimiento económico. Crecimiento económico como modelo, ¿no? Es decir, esto no puede parar, es decir, la única manera en que se pueden generar beneficios sistemáticamente es que estemos continuamente produciendo y vendiendo, con además un proceso cada vez más estrecho. Es decir, estrecho me refiero con una rotación del capital más corta cada vez, ¿no? Claro, eso conduce necesariamente a la sobreexplotación de los recursos. Y en el caso de, digamos, no solamente del agotamiento de los recursos, sino en el caso de los combustibles fósiles, de su transformación en residuos, especialmente los gases de efecto invernadero, que son los que están provocando pues, el cambio climático, y más que el cambio climático, la emergencia climática que está, digamos, haciendo prácticamente imposible o cada vez más hostil la vida en el planeta y la propia actividad económica. Es decir, para mí el origen de la crisis ecológica está en el propio modelo que se ha digamos, adoptado económico y social con la revolución industrial, ¿no? Y ese modelo es un modelo que desgraciadamente se expande o se ha expandido demasiado quizás, ¿no? Y ha conducido pues a esta situación en la que estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia como especie, ¿no? Este es el problema fundamental. Entonces, claro, no es, digo, porque sería muy fácil decir, esto es como una especie de consigna, ¿no? La crisis ecológica está producida por el capitalismo. Pues evidentemente lo está. Es decir, cuando empieza a alterarse, por ejemplo, la composición de la atmósfera, es decir, las emisiones se van acumulando de gases de efecto invernadero, están asociadas justamente a los combustibles fósiles, ¿no? Primero con el carbón, y después con el petróleo, después con el gas natural, y eso es lo que va acumulando, digamos, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y produciendo el cambio climático. Entonces es evidente, la correlación está clarísima, ¿no? Porque además hay otras sociedades donde ese modelo no se implantó hasta hace poco tiempo, donde evidentemente su contribución ha sido una contribución mínima. Es decir, que es que no cabe duda desde un punto de vista científico la asociación entre una cosa y otra, ¿no? Claro, alguien podría decirme, pero diga usted, es que en los modelos socialistas también ha ocurrido esto, ¿no? O sea, el modelo de socialismo real. Bueno, claro, efectivamente, porque los modelos de socialismo real se han basado en la misma lógica del crecimiento económico que ha basado el capitalismo. En consecuencia, desde esa perspectiva, y esto es algo muy interesante de reflexionar, y es que efectivamente el socialismo real nunca fue realmente una alternativa al capitalismo, ¿no? Sí desde la perspectiva social, sí desde la perspectiva de la equidad social, digamos, de la igualdad social, de la corrección de las injusticias que el propio sistema produce, pero no del núcleo duro, para entendernos, del núcleo íntimo del modelo que era el crecimiento económico. O sea, los regímenes desde la Unión Soviética hasta China, bueno, se basaron siempre en la expansión inmoderada del consumo de energía y de materiales. En esa medida no fueron alternativas. La política agraria común surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto es ya muy conocido como una especie de intento de generar una autosuficiencia alimentaria digamos, en un continente que estaba devastado por la guerra, ¿no? Y asegurar que los miembros de la recién creada Comunidad Económica Europea tuviesen acceso a una alimentación suficiente. Este era el motivo, pero yo creo que había otro motivo, digamos, menos evidente, pero más importante, y era que esa suficiencia alimentaria debería de traer consigo un abaratamiento
muy importante de los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque en esta época, de los años 50, 60, incluso 70, la mayor parte de las economías familiares dependían de un suministro barato y abundante de alimentos. Si los alimentos valían caros, pues evidentemente eso se traduciría en reivindicaciones salariales cada vez más altas. En un proceso de industrialización acelerada en que estaba la economía europea en ese momento, era fundamental tener dos elementos, digamos, de base muy baratos: el suministro de energía a través del petróleo y los alimentos, ¿no?, que evitaran que subieran los costes empresariales, ya sea por la energía, que era la base, obviamente, o bien por los salarios. Es decir, en consecuencia, que la capacidad de acumulación de las empresas fuera lo suficiente como para engrasar el modelo de crecimiento económico. Entonces esto trajo como consecuencia una tendencia sistemática y continuada en todos los países de Europa de depresión de los precios percibidos por los agricultores. Claro, tú no podías mantener eso indefinidamente. Tenías que ayudar. Entonces lo que idearon fue un sistema de subsidios mediante lo cual tú lo que hacías era que evitabas que, digamos, que la gente se fuera inmediatamente y que se fueran a otro tipo de actividad. Es decir, en la práctica, los subsidios de la política agraria común se han convertido en subsidios para las empresas dedicadas a la distribución o a la transformación agroalimentaria, abaratándoles la materia prima. ¿Cómo? Pues garantizando que la presión bajista de los precios de los productos agrarios se podía mantener con ayudas de renta a los agricultores. Esta es la clave y esto ha sido funcionando hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente ha llegado a un punto en que la caída es tan fuerte, las subvenciones están tan mal distribuidas, que ya no cumplen la función de sostén del sector, que era la que tenían como principal, desde mi punto de vista, como el principal objetivo de la política agraria común. Y ahí viene el malestar campesino, de que de pronto tienen que asumir toda serie de reconversiones forzadamente sin tener, digamos, ayudas de renta que les permita subsistir. Porque quien va a salir perjudicado de esto no son las grandes empresas que ya tienen, digamos, más o menos claro cómo van a cultivar, sino quien lo va a tener mucho más difícil son las pequeñas explotaciones familiares, que es las que están desapareciendo con muchísima más rapidez, ¿no? Entonces, dicho esto, es decir, ¿qué es lo que es la política agraria común? La política agraria común funciona así porque se quiere que funcione. Reconocido por la propia Comisión es que el 80% de las ayudas se concentra en el 20% de los titulares de explotación, con lo cual de miga y a mí que para qué sirve, ¿no? Claro, es la política sectorial con más recursos que tiene la Unión Europea. Es decir, que no recuerdo ahora mismo cuál es el porcentaje del presupuesto, pero es altísimo el porcentaje. De hecho, hay intentos de países que tienen agricultura menos potente para que se reduzca sistemáticamente la contribución a la política agraria común, ¿no? Yo creo que incluso con menos recursos, fíjate lo que te digo, con menos recursos, pero bien orientada, la política agraria común sería un instrumento magnífico para avanzar en la transición agroecológica. Esto para mí me parece esencial, porque justamente la reconversión sería el elemento que permitiría, a través de subvenciones bien orientadas, un sistema de subvenciones bien orientadas permitiría, y de inversiones directas en bienes públicos en el sector agrario, permitiría avanzar mucho en la transición agroecológica y la transición ecológica. El problema es que, por ejemplo, lo que se está reivindicando por parte del sector, que está muy influido por los lobbies y por la extrema derecha, ahora mismo, es todo lo contrario. Es decir, que la Comisión rebaje todas las expectativas de transición ecológica, ¿no? Y que vuelvan otra vez a reivindicar un modelo de agricultura industrial ya completamente obsoleta, que solo beneficia a los que producen insumos. Pero claro, los que producen insumos están con la distribución, están detrás para que la orientación del sector agrario sea precisamente esa, y están encantados de que sea la extrema derecha quien esté hegemonizando eso, ¿no? Y ahí hay otro elemento que me parece interesante decir, y es que la izquierda hace ya tiempo que dimitió del campo, es decir, está muy poco interesada en lo que está sucediendo en el campo, cuando tradicionalmente el campo ha sido la vanguardia de la lucha por la democracia y la lucha, digamos, por planteamientos más de izquierda. Es decir, si no tenéis nada más que ver la actitud
digamos, la actitud de voto, es decir, las preferencias de voto que tradicionalmente ha tenido el campo desde la Segunda Guerra Mundial, para convenceros de que el campo, en términos generales, el mundo rural, ha sido siempre una bolsa, digamos, de apoyo a la izquierda, que ahora se está perdiendo. Inexplicablemente, porque la gente piensa, la izquierda tiene esa idea, entre algunos de los delirios que caracterizan a un sector de ella, pues que bueno, que la vanguardia y el cambio solo puede venir en las ciudades, cosa que tampoco es cierta, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero en fin, respondiendo a tu pregunta, creo que la política agraria común sería un instrumento magnífico que ayudaría, bien orientada hacia la transición agroecológica. Y no requeriría grandes retoques, sino simplemente la voluntad de colocar, primero de redistribuir bien los recursos y en segundo lugar de colocarlos en línea con la transición. Ese sería. ¿Las políticas actuales están favoreciendo, tú piensas, eh, la bajada de campesinos? Claro, mira, además a un ritmo espeluznante. Es decir, casi cometen pequeñas trampas, ¿no? O sea, nosotros monitoreamos cuál es el nivel de las explotaciones, ¿no? En esta historia de la agricultura de la que yo te hablaba, hicimos un estudio y, bueno, en prácticamente desde 1987 a 2017 se habían perdido prácticamente la mitad de las explotaciones agrarias. Y ese proceso ha sido muchísimo más marcado si tú te tomas los censos agrarios desde 1961 hasta la actualidad. Pero digo que hay trampas porque de pronto en el censo actual de 2020, que es el que se acaba de publicar, se publicó el año pasado, pues han quitado todas las explotaciones que sean menores a una hectárea. ¿Por qué? Porque consideran que eso no es viable, que, en fin, solo consideran las menos de unas tablas que sean invernaderos o que sean de agricultura intensiva, túneles, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que es difícil medir la caída de las explotaciones, pero lo que sí sabemos es que se está produciendo por las encuestas de estructura de explotaciones agrarias y por el propio censo a escala agregada, sí que sabemos que se está intensificando la destrucción de explotaciones familiares. De hecho, estamos, yo desde mi punto de vista, en una situación de emergencia. Hay una emergencia climática, pero hay una emergencia social en el campo y es que están desapareciendo las explotaciones familiares. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que si uno analiza y ve la edad media de los agricultores, se encuentra con que la mayoría supera los 60 años, es decir, que están al borde de la jubilación o que ya se han jubilado. Y el relevo generacional no existe. Y esto ya está empezando a mí personalmente a preocuparme mucho porque veo que, a diferencia de lo que ocurría antes, incluso gente que ya ha dado el paso hacia un modelo de agricultura orgánica o agroecológica, también abandona, también abandona. Es decir, y no es por problemas de viabilidad económica, que son viables económicamente, sino simplemente porque se sigue generando la idea de que en las ciudades se vive mucho mejor, que hay acceso a todos los recursos, y acaban pues aceptando trabajos que son probablemente mucho menos remuneradores, con condiciones como de la vivienda muy difíciles que hay en la ciudad. La vida de las ciudades para gente joven se están convirtiendo en algo inhabitable. Alucinante, pero bueno, la gente parece que no protesta todo lo que debiera, ¿no? Pero es llamativo que, o sea, ahora mismo el relevo generacional está comprometido para toda la agricultura, toda. Todo el discurso que ha habido asociado a la revolución verde y a la modelo de agricultura industrial, pues tiene bastantes cosas que objetar. Eh, si uno piensa siempre que la agricultura, por lo menos lo que uno ha aprendido en los manuales de historia y en los libros de historia, incluso en el convencimiento y en el discurso de muchísimos agrónomos, la idea de que la revolución, digamos, verde ha significado pues la eliminación del hambre, digamos que estemos ahora mismo, hayamos podido alimentar pues prácticamente a 7.500 millones de criaturas, cosa que no es verdad, pero bueno, pues tenemos un problema de desnutrición y de hambre bastante serio. En fin, con la superioridad de la agricultura industrial respecto a la agricultura tradicional. Y esto pues no se sostiene, desde nuestro punto de vista, no se sostiene en absoluto, ¿no? En el caso que tú estás
hablando digamos, de Estados Unidos, de la agricultura norteamericana, básicamente a finales del siglo XIX, lo que había era un proceso sistemático de extracción de nutrientes sin ningún tipo de reposición, porque, claro, eran suelos que jamás habían experimentado la agricultura, ¿no? O sea, la mayor parte de las comunidades originarias de Estados Unidos eran comunidades básicamente basadas en el pastoreo. Muchas de ellas cazadores-recolectores. Entonces, claro, tenían suelos con unos niveles de materia orgánica y con unos niveles de fertilidad muy altos, de siglos acumulando nutrientes, ¿no? Que no habían sido roturados. Entonces llegaron los colonos, roturaban y no necesitaban fertilizar, simplemente les daban unos rendimientos importantísimos, ¿no? Claro, y así estuvieron hasta los años 50 del siglo XX. O sea, extrayendo hasta que ya empezó los rendimientos a decaer, ¿no? Claro, ya empezaron, no tuvieron más remedio que empezar a fertilizar con fertilizantes químicos, ¿no? Digamos, y eso se recuperó. Pero esto nos hace pensar en algo que luego también lo descubrimos nosotros en un trabajo que hicimos sobre la Vega de Granada, que es una zona muy fértil a los pies de Sierra Nevada, ¿no? Y es que lo que se llama la estéresis, es decir, que tú tienes, o sea, la agricultura convencional ha sido capaz de generar una alta respuesta a la aplicación de fertilizantes químicos porque, digamos, tenía un subsidio digamos, de la agricultura tradicional digamos, que no ha sido valorizada, ¿no? De hecho, es decir, si tú tienes unos suelos en muy buenas condiciones, con unos buenos niveles de materia orgánica, digamos, la aplicación de muy poca cantidad de fertilizante, básicamente en ese caso fosfatado, que era el que con los superfosfatos, disparaba los rendimientos. Lo mismo pasaba el nitrógeno, es decir, teníamos rotaciones donde lo que había era un pequeño déficit de nitrógeno que no se reponía, pues después daba un poco de nitrógeno y aquello, digamos, tenía una respuesta muy directa, ¿no? Hoy, después de muchos años de utilización de abonos químicos que han, digamos, reducido sustancialmente el contenido de materia orgánica, hoy se necesitan aplicaciones crecientes de nitrógeno, fósforo y potasio para conseguir mantener o, digamos, aumentar levemente los rendimientos. Es decir, que esto ahora está jugando en contra de la agricultura ecológica. Es decir, la agricultura ecológica ahora es menos productiva, lo que se llama el yield gap, es menos productiva que la agricultura convencional y dice, no, es que ustedes no son capaces de alimentar el mundo, ustedes no son capaces de producir lo que nosotros producimos. Claro, para que un suelo se recupere, tienen que pasar 20 y tantos años como mínimo. Entonces, claro, durante todo ese periodo, la producción de esos suelos será inferior a la de la agricultura convencional. ¿Vale? Quiero decirte que esto se demuestra en términos históricos, ¿no? Que digamos, cómo la historia ayuda a deshacer este tipo de mitos, ¿no? Lo mismo ocurre con las variedades tradicionales de trigo que antes comentaba. Si uno analiza no solamente el grano, sino si uno analiza toda la planta, en términos de la productividad primaria neta de la planta, se encuentra con que hay variedades tradicionales que son más productivas que las convencionales hasta ahora. Entonces, ¿de dónde viene la superioridad? ¿Qué ha ocurrido? Que lo que han hecho ha sido que las variedades modernas han concentrado toda la capacidad fotosintética en el grano, en detrimento del resto de las partes de la planta. ¿Qué pasa? Pues claro, producen más grano que las variedades tradicionales. Pero es que una variedad tradicional se utilizaba no solamente para producir granos, se utilizaba, por ejemplo, para alimentar a los animales. Una planta tradicional donde no había apenas acceso al riego era capaz de explorar, digamos, partes más amplias del suelo buscando agua y nutrientes. Y por tanto estaba mucho más adaptada a la escasez de nutrientes y de agua. Eso hoy no es posible. Es decir, estamos viendo con el tema de la sequía cómo las variedades actuales fracasan, ¿no? Completamente. Quiere decir que, en principio, este mito de la agricultura convencional, industrial y su superioridad es un mito. Claramente un mito y que no se puede comparar con la agricultura tradicional. La agricultura tradicional es una agricultura muy sofisticada,
que funcionaba prácticamente sin recursos externos. Es decir, y por tanto había desarrollado una capacidad de interrelación enorme que hoy, precisamente cuando no queremos utilizar recursos externos por razones ambientales, pues nos viene muy bien para aprender cómo se hacían las cosas. De hecho, nosotros nos hemos dedicado eh, a rescatar, y de hecho hemos tenido varios proyectos, hemos dedicado a rescatar manejos tradicionales de los agroecosistemas para aplicarlos en agricultura ecológica. De hecho, por ejemplo, tuvimos un proyecto sobre olivar que nos permitió averiguar claramente, por métodos experimentales, lo que llamamos nosotros historia experimental, que nos permitió saber que en las cubiertas vegetales, es decir, que tuviese una cubierta vegetal, si era posible, pastoreada, pero vamos, una cubierta vegetal en el olivar, no solamente controlaba la erosión, sino que aportaba, por su contenido en leguminosas, aportaba nitrógeno y reponía en buena medida la fertilidad. De hecho, esta era la forma tradicional en que se manejaban los olivares, donde había, evidentemente no había herbicidas, ni había sistemas de control tampoco muy claros de las cubiertas. En la mayor parte de los olivares durante el siglo XIX tenían hierba, o sea, la hierba espontánea que surge en climas mediterráneos cuando llega asociada a las lluvias, ¿no? Y esa hierba era pastoreada, con lo cual implicaba, bueno, deposiciones del ganado dentro de la finca, pero sobre todo es la fijación simbiótica de las leguminosas que proporcionaba nitrógeno. De hecho, nosotros hicimos a través de la metodología metabólica, hicimos un cálculo y vimos que en una finca tipo, ¿no?, digamos, se podía prácticamente reponer la fertilidad del suelo que se ha, digamos, los nutrientes que se han extraído de la cosecha, prácticamente en un 90%. Es decir, que apenas si había aportes y esos aportes podían ser suministrados por la cabaña ganadera que estuviese asociada, que no se podía alimentar completamente, pero digamos que se minimizaba, es decir, casi un círculo cerrado, ¿no? Y eso implicaba, bueno, pues una disposición de los olivares que era completamente diferente a la que se estaba promocionando de olivar ecológico en ese momento. Es decir, nosotros cambiamos la visión que había sobre el manejo de los olivares, ¿no? Desarrollamos otro que ha sido muy interesante de cereales. Nosotros hicimos un experimento de campo mediante el cual estuvimos haciendo una prospección en archivo de qué variedades de trigo duro y blando eran las que más se utilizaban durante el siglo XIX. Estuvimos 3 años probándolas y comparándolas con variedades actuales. Descubrimos cuáles funcionaban mejor y que incluso funcionaban mejor que las variedades convencionales actuales. Y con esto hemos ido construyendo una alianza pues, con panaderías, con fábricas de pasta, etcétera, etcétera, para intentar promocionar este tipo de variedades tradicionales de trigo, que curiosamente tienen propiedades alelopáticas, es decir, que apenas si dejan crecer la hierba acompañante, es decir, lo que hoy sería lo que la gente llama mala hierba, y además no tienen gluten apenas. Es decir, con lo cual, pues este gran problema de la intolerancia ahora mismo se resuelve. O sea, las variedades tradicionales tienen, aparte de su adaptación, por ejemplo, a la sequía y todo este tipo de características que ya eran conocidas, hay que sumarle estas dos que son fundamentales y que permiten, bueno, pues que efectivamente sea incluso económicamente viable su cultivo, ¿no?, sin ningún problema. Esto lo hemos hecho a través digamos, de experimentos de naturaleza histórica, o sea, porque lo que hemos hecho ha sido rescatar variedades tradicionales a través de los bancos de semillas nacional, digamos, que hay en Valencia. Las hemos reproducido, las hemos cultivado, hemos visto las hemos analizado, hemos visto cuál es su comportamiento y estamos en un proceso de su, digamos, producción más amplia, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Eso lo hemos hecho con el trigo, lo hemos hecho con el olivar y bueno, lo hemos hecho con bastantes cultivos. Ahora andamos también vinculados a trabajos relacionados con la ganadería, en fin, es un poco lo que llamamos nosotros historia aplicada. Eso es lo que ahora mismo estamos haciendo. Hace ya tiempo, cuando uno mira justamente las estadísticas, se da cuenta de que la utilización de las tecnologías características de la revolución verde se ha agotado. Es decir, que las empresas de insumos ya cada vez venden menos, están en los mercados
de fitosanitarios y de fertilizantes químicos están, digamos, estancados desde hace ya algún tiempo, básicamente desde finales de los 90, pero ahora especialmente más. Y esto se debe a dos fenómenos. Uno, que la utilidad marginal de las aplicaciones sucesivas de fertilizantes químicos ya no, y de fitosanitarios no producen los rendimientos esperados y lo que generan es más resistencia a las malezas, a las enfermedades, es decir, a los fitosanitarios, perdón, y por tanto la proliferación de enfermedades y de plagas. Es decir, que la utilidad es cada vez menor y por tanto ya no hay incentivos para seguir utilizando más fertilizantes ni más fitosanitarios. Entonces eso evidentemente hace que las empresas, digamos, tengan un mercado cada vez menos amplio, ¿no? A eso hay que añadirle que una parte importante decide, ya que estamos hablando de 2,5 millones, prácticamente 2,250,000 hectáreas, que deciden que no van a utilizar fertilizantes químicos y fitosanitarios, con lo cual, digamos, el mercado se reduce más. Entonces, claro, estas empresas tienen que buscarse la vida. ¿Y cómo se la buscan? Pues con una nueva revolución tecnológica que permita de nuevo vender. Entonces están en una ofensiva brutal diciendo que es imprescindible que usted compre un dron, que usted tenga un programa informático para regular los riegos, que usted haga, digamos, un programa específico para saber cuándo tiene que fertilizar, etcétera, etcétera, cuando eso por el conocimiento tradicional campesino se sabe perfectamente. Esto no es una cosa tan exacta que tú necesites saber el día, la hora y el segundo en que tú tienes que aplicar un tratamiento, ¿no? Eso no tiene prácticamente ningún sentido. Y la robótica, claro, se está ampliando porque la forma en que tradicionalmente se ha luchado contra la pérdida de rentabilidad del campo ha sido sustituir mano de obra por máquina. Entonces esto les viene muy bien. Y por ahí donde yo veo ahora mismo que tienen más futuro el proceso de, digamos, digamos, de vuelta otra vez a la búsqueda de mercados amplios para la producción o los productores de insumos, ¿no? Pero claro, eso así que no arregla mucho el tema, no sé, más bien no resuelve los problemas. Es decir, tú con la robotización lo único que vas a conseguir es que haya una agricultura sin agricultores. ¿Y eso qué significa? Una agricultura sin agricultores. Recuerda que antes hablábamos de los servicios agroecosistémicos y de que la agricultura es algo más que la producción de biomasa, sino que tienes que producirla de tal manera que proporciones todos los servicios que son imprescindibles para la vida. Y eso, que yo sepa, no se puede hacer con un dron, no se puede hacer con un robot, ¿no? Aparte del consumo de energía que eso implica, pero sobre todo tiene que haber gente que cuide del medio ambiente, es decir, que esté al frente de la explotación. Entonces este modelo de agricultura sin agricultores que están promocionando con esta nueva generación de tecnología me parece aún más negativo que el anterior. Fíjate, si la pérdida de rentabilidad de la actividad agraria viene por un mecanismo muy, muy claro, es decir, tú recibes cada vez menos remuneración por tus productos, entonces quieres compensarlo produciendo más, ¿no? Esa es la única manera en que tú piensas, puesto que la fijación de los precios tú no tienes capacidad para fijarlo. Pero sí tienes oportunidad para producir más. Entonces, pero para producir más tienes que utilizar más fertilizantes fitosanitarios, más semillas que valen más caras. En fin, tú tienes que incrementar tu consumo de productos de fuera, que se llama de consumo intermedio de fuera. El resultado es que eso, además, están vinculados al petróleo, sube con muchísima más rapidez que los productos agrarios que bajan. No suben, sino que bajan en términos reales. Resultado que unos productos que pagas, que son cada vez más caros, y unos productos que vendes y que percibes remuneración por ello y que es cada vez más baja, el resultado es que la renta agraria que te queda es cada vez más baja. Entonces, este mecanismo, digamos que se retroalimenta, por el cual, como tú tienes una renta más baja, vas a intentar producir más o vas a intentar que produzcas de una forma más automatizada, lo que te va a empujar a tener más que comprar cosas y por tanto a reducir de nuevo tu renta. Es decir, que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Ese mecanismo que finalmente, llegado al extremo, conduce a la eliminación, al abandono por parte de la explotación, porque no merece la pena seguir trabajando, no hay rentabilidad. Claro,
ese mecanismo le importa un bledo, para entendernos, a las grandes empresas, que lo que quieren es vender, vender, vender. Da igual que si eso destruye tejido agrario o no, eso les da igual. Aquí nos topamos con esa estructura cada vez más concentrada, digamos, y más integrada del régimen alimentario corporativo, que es como se ha denominado. Bueno, hay un sociólogo y politólogo británico, Philip McMichael, que fue el que, junto con Harriet Friedman, la que, digamos, acuñó el término de régimen alimentario y que ha descrito la existencia de un tercer régimen alimentario, que es el corporativo, donde existen grandes empresas multinacionales cada vez más concentradas, que son las que se dedican fundamentalmente a esto, y controlan. Fíjate, hay una cosa interesante, y es que una de las grandes utopías del capitalismo ha sido trasladar la industria al campo, es decir, que los procesos agrícolas y ganaderos se convirtiesen en productos como los de la empresa, es decir, que tú pudieses estar, o como de una factoría, es decir, que tú pudieses estar continuamente produciendo. Eso no es posible en la agricultura, porque si tú siembras en el mes de noviembre, hasta el mes de mayo no puedes recoger, es decir, hay un periodo de crecimiento de las plantas que no pueden ser, digamos, industrializados, ¿no? Y eso ha dificultado, pero sin embargo sí que se puede hacer en la agricultura, perdón, en la ganadería. En la ganadería tú puedes poner la habréis visto, las granjas de pollos, ¿no? O sea, las granjas de aves, donde están continuamente, incluso con luz artificial, están continuamente sometiendo además a un estrés terrible y un maltrato a los animales, para que estén continuamente produciendo y que se pueda acortar el periodo de sacrificio a 45 días y, digamos, que pongan toda la mayor cantidad posible de huevos, ¿no? Quiero decirte que el proceso de industrialización ha llegado, eso es exactamente igual que una fábrica, ¿no? Pero eso ha permitido que el precio unitario de la carne y de los huevos caiga en picado y que compita con los productos vegetales. Pero es que además a eso ha contribuido los procesos de hiperconcentración. De hecho, ahora mismo hay 4 o 5 operadores mundiales que trabajan en el ámbito de la carne, que controlan el mercado mundial. Pero no solamente controlan el mercado mundial de la carne, controlan el mercado mundial de los piensos. ¿Y cómo se ha hecho este proceso? Pues integrándose con grandes latifundios, los latifundistas que aprovechándose de una estructura absolutamente desigual de la propiedad de la tierra. El caso de Brasil es paradigmático, es quizás el país con más injusta distribución de la propiedad de la tierra. Y Argentina, que también destaca por ese ámbito, hacen que todas esas zonas de que producen básicamente soja y maíz transgénico estén hechas en grandes latifundios, que habréis visto también esas imágenes de grandes tractores, muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, donde hay, digamos, grandes latifundios de siembra directa, altamente mecanizados, donde apenas si hay mano de obra, donde todo se hace, digamos, con grandes cantidades de fertilizantes fitosanitarios y grandes tractores, o sea, los grandes, y que son los que finalmente acaban abaratando los insumos necesarios para que luego se produzca el cerdo a un precio que sea claramente competitivo con la producción vegetal, ¿no? Entonces, claro, este tema me parece que es un elemento clave que hay que cambiar radicalmente. El discurso que se nos vende sistemáticamente, o se nos vende, y nunca mejor dicho, se nos vende por parte de las grandes empresas y de los grandes intereses corporativos, es que tenemos que producir más porque hay hambre. Oiga usted, no hay hambre que esté asociada a la falta de producción, hay hambre por una mala distribución de lo que se produce. Es decir, yo no creo que ahora mismo haya una limitación fundamental que impida que alimentar de una forma apropiada a los 7.500 millones de individuos y que haya excedente. De hecho, existe. Si nosotros producimos a escala global, yo creo que son algo así como el equivalente a 4.800 kilocalorías diarias. Es decir, que imagínate que sobra, ¿no? El problema es otro. El problema es que una parte muy importante de esas 4.800 kilocalorías se desvía hacia la alimentación animal para que algunos coman carne, es decir, y derivados lácteos. Entonces, claro, hay escasez porque hay una mala distribución de los recursos. Es decir, una parte comemos
Cosas que, por cierto, y paradójicamente son negativas para la salud y para el medio ambiente, pero comemos carne, básicamente derivados lácteos, que producen hambre en otros países. Porque tú estás quitando, es decir, quitando de la producción animal, perdón, de la producción humana, que va con destino a la alimentación humana, estás quitando grandes cantidades de tierra o incluso de productos. Y la estás dedicando a la ganadería intensiva para que en países de Occidente, y en todo caso China, coman más carne. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que queda de alimentación humana, evidentemente es cada vez más escaso. Si es cada vez más escaso, vale más. Y si vale más, ¿qué pasa? Pues que países pobres no tienen acceso. Y de ahí se produce el hambre y la desnutrición. Entonces, claro, esto no es que haya un problema de falta de alimentos, sino que lo que hay es una falta de una distribución equitativa de los alimentos. Este es el problema fundamental. Y ahora se está además agudizando porque todas estas grandes empresas de las que hablábamos antes, hiperconcentradas del sector ganadero, de lo que se llama el complejo, eh, por analogía al complejo militar industrial, ahora se habla del complejo de la proteína animal, ¿no? Es decir, como una especie de gran pool de empresas con una enorme capacidad de influencia y de determinación de las políticas internacionales, del comercio internacional. Pues claro, todo eso va orientado justamente a asegurar el suministro de esas cadenas de producción y distribución. ¿Y eso a través de qué se hace? Del acaparamiento de tierras, que supongo que habréis oído hablar del land grabbing, ¿no? Bueno, este acaparamiento de tierras ya no es una cuestión que ocurra en África como antes solo o en América Latina, algunos países como Paraguay o Uruguay, digamos, en base a fondos soberanos de países que querían asegurarse un suministro de alimentos, sino que esto ya se ha generalizado. Y aquí en Andalucía ya tenemos grandes fondos de inversión y grandes empresas operadores del sector cárnico que están comprando tierras para asegurarse, no que producen alimentos para alimentación humana, sino alimentos para la cabaña ganadera intensiva. Con lo cual, claro, el futuro puede ser catastrófico en términos. Es decir, no parece que vaya a disminuir el hambre, pese a que se nos vende de que la agricultura convencional, digamos, tiene como objetivo fundamental la eliminación del hambre. Bueno, ya llevan como, yo qué sé, 70 años, no lo han conseguido. Pero es que además cada año hay más hambrientos. Si en términos relativos quizá disminuya, pero en términos cuantitativos es que estamos en 825 millones. Es decir, yo desde que yo recuerde y que empecé a trabajar sobre estas cosas, había estas cantidades incluso más, menos de hambrientos que lo que hay ahora. Y las previsiones son muy negativas. Previsiones de que como consecuencia de la inestabilidad de los precios por, digamos, la detracción del mercado de alimentación humana, de biomasa para alimentación animal, pues la inestabilidad de los precios va a subir, no cabe duda. Al mismo tiempo ahí están creciendo y proliferando por el país un montón de experiencias de naturaleza agroecológica, que son alternativas, que están configuradas como una especie son experiencias de innovación social que están cada vez más interrelacionadas y que están mostrando que una alternativa o un régimen alimentario alternativo es posible, digamos, perfectamente viable, incluso económicamente, y que ese es además el único camino, ¿no? Entonces aquí el problema está en cuanto, vamos a ver si lo expreso bien, es decir, el que las cosas tienen que cambiar en el campo y el que el modelo de agricultura industrial está agotado y que no tiene futuro por su propia característica, su falta de rentabilidad, la enorme cantidad de insumos que emplea, el impacto ambiental tan negativo, etcétera, etcétera, eso está clarísimo. No hay nadie que ya que lo niegue, ni lo puede negar. Alguien que tenga un poco que no sea del lobby, digamos, ya no puede defender eso. El problema es cuánto va a durar y con qué ritmo la necesaria transición hacia un modelo. De hecho, si miráis lo que dice la Comisión Europea, se habla de la estrategia del campo a la mesa, ¿no? From Farm to Fork, se habla de la Biodiversity 2030, se habla de que la transición ecológica tiene que entrar en el campo, pero ya veis el resultado. El resultado es que hay grupos políticos y grupos lobísticos interesados en movilizar a los propios agricultores contra esos proyectos, amparándose en lo mal que están diseñados y en lo mal que están aplicados.
Eso hay que reconocerlo. La Comisión Europea no puede prohibir exclusivamente sin ayuda, sin, digamos, sin procesos transitorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el problema es que el futuro está claro, las alternativas están claras. Esto ocurre como las conversaciones sobre el control del cambio climático. Todo el mundo sabemos cuál es el problema, todo el mundo sabemos cuál es la solución, pero ya habéis visto en la negociación esta última en Qatar que al final acabaron echando abajo la designación de los combustibles fósiles como el principal problema, ¿no? Todo va a depender de la capacidad, digamos, que tengan los ciudadanos de imponer un modelo alternativo a través de su voto y de su apoyo, ¿no? Es necesaria la transición agroecológica en el campo porque la agricultura ecológica, y esto me parece importante distinguirlo, la agricultura ecológica es un sello de calidad diferenciada. Es decir, que en base a unas normas, lo mismo que hay denominaciones de origen, hay indicaciones geográficas protegidas, toda una serie de sellos que reducen, digamos, el sector y que lo que protegen son pues, bienes de calidad, básicamente. Entonces, la agricultura ecológica, en el enfoque que tiene la Unión Europea, es la de que esto es un producto de calidad. Y en consecuencia, pues establece unas normas, que es el reglamento 834, bueno, de una serie de regulaciones, por el cual tú no puedes utilizar productos químicos de síntesis. Pero claro, eso es un mínimo. O sea, dentro de la agricultura ecológica hay agricultura comercial, digamos, muy convencional, que en el fondo no es ninguna alternativa para lo que hay, ¿no? Está pasando, por ejemplo, la fruticultura en Huelva. Una parte importante de la fruticultura en Huelva está degradando el entorno de Doñana, pues con uso excesivo de agua, con la utilización de fitosanitarios permitidos que tienen origen natural, pero en última instancia son biocidas también, en fin, que hay un modelo de agricultura ecológica que no es realmente una alternativa. Entonces la transición hacia un modelo que sea realmente agroecológico, es decir, que funcione con criterios de autonomía y de cierre de los ciclos biogeoquímicos, que son los dos elementos básicos que caracterizan los dos íntimamente unidos a la agroecología, y que sea equitativa desde el punto de vista del reparto de la renta, pues es absolutamente imprescindible. Eso se debe de hacer a través de la política agraria común, como nosotros hablábamos antes, y no requeriría unos grandes cambios, sino simple y llanamente la recolocación, como decía, en objetivos que sean viables, digamos, en el sentido de la transición, ¿no? Y eso empezaría por una cuestión básica y fundamental, que sería que los gobiernos, ya sea nacionales o autonómicos o regionales, se implicasen en la producción de bienes públicos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al establecimiento de infraestructuras de distribución que permitan que los productos lleguen, digamos, a ámbitos locales con unas mínimas garantías de conservación. Por ejemplo, ahora, si tú eres productor agroecológico, tienes enormes dificultades para distribuirlo, porque tú no tienes infraestructura ni puedes asumirla. Imagínate que tú eres un ganadero de la Sierra de Huelva y tú que quieres, eh, digamos, transformar tu producción de cerdo ibérico, por ejemplo, ¿no? Que hay en productos ecológicos, pues tienes que ir a mataderos que hay estrictamente ecológicos ya en muy avanzada Extremadura. Es decir, con lo que eso significa, digamos, de pérdida de rentabilidad, pero aparte de eso, es una cosa que es poco ecológica y es que tú lleves a tus productores. Es decir, hay una escasa infraestructura de distribución. Lo mismo, imagínate que tú quieres, digamos, transformar, hacer una quesería, pues tienes que traer queso, pero para traer queso, digamos leche, para traer leche, porque tú no puedes producir suficiente para, digamos, por una quesería industrial, o industrial me refiero artesanal, pero con cierta salida, pues tú tienes que comprarles y tienes que conservarla. Si la tienes que conservar, tienes que tener un centro con un refrigerado, con una serie de condiciones. Si tú necesitas, pues que eso implique bueno, pues unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas, requiere una inversión que tú tienes que estar la comunidad autónoma detrás para apoyarte en eso. Es decir, que hay toda una serie de infraestructuras que son básicas. Por ejemplo, tú necesitas reponer fertilidad. Una de las vías de reponer fertilidad en zonas donde hay escasez de nutrientes, como Andalucía, sería la compostación, compostaje de residuos.
Pero una planta de compostación no es algo que tú te inventes, ni que tú puedas decir, ahora la voy a poner, sino que eso requiere una inversión relativamente alta. Entonces, pues lo lógico es que eso sea digamos, la administración pública la que se implique en, por la vía que sea, cofinanciación o, digamos, ejecución directa, en generar esas infraestructuras básicas que permitan la autosuficiencia de insumos también, ¿no? ¿Por qué no puede, perdona mi ignorancia, por qué no puede una campesina tener, compostar su... ¿Por qué se necesita hacer una planta de compostación? Entiendo yo que es como una infraestructura, has explicado un poco más grande. No sé. Bueno, porque tú no tienes, o no tienes, o sea, bueno, hay pequeñas plantas de composteras que son relativamente escasas, pero eso tiene una capacidad de reposición de fertilidad muy reducida. O por ejemplo, en el olivar, no tiene mucho sentido que esta estructura cooperativa que hay en Andalucía, que es muy interesante, de producción de olivar, pues no tiene sentido que eso se haya cada productor por sí solo. Lo lógico sería que se organizaran en las cooperativas para compostar. Entonces, esa inversión difícilmente la va a hacer un productor aislado. La cooperativa no tiene capacidad para eso. Entonces, probablemente con la ayuda de la administración se pudiera hacer, ¿no? Lo mismo con las semillas. O sea, las semillas, puede haber alguien que haya recogido semillas, pero para hacerlo, digamos, de una forma organizada y general, tiene que haber un centro mínimo de donde se conserve, se resiembre y se intercambie las semillas, las variedades tradicionales, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿No existe esto? no. Parece increíble realmente escuchándote que en 2024 no haya lugares Pero para ¿por qué no compostar. existe? ¿Por qué? Porque no quieren que exista. Nosotros le llamamos a esto el rechazo sistémico. Esto es como el coronavirus. El cuerpo humano tiene un mecanismo de defensa, ¿no? Y tiene unos anticuerpos para esto. Pues el sistema agroalimentario corporativo tiene sus propios anticuerpos. A través de la legislación te genera o te imputa costes o te impide que tú desarrolles actividades que sean alternativas, es decir, que no entren dentro del tema. O sea, cómo la gran distribución evita de perder su puesto de hegemonía y que los productores no tengan más remedio que vendérselo a ellos. Pues haciendo muy difícil que surja cualquier otra vía de canal alternativo. Y en consecuencia tú tienes que hacer, por ejemplo, que hablábamos antes de los mataderos. O sea, la política de desmontaje de los mataderos municipales que había hace 30, 40 años, en todos los pueblos había un matadero. Eso se ha desmontado, con el pretexto de que vamos a pagar un veterinario en cada pueblo, que no hay recursos y tal, pero se podía haber hecho agrupaciones más comarcales, se podían haber hecho muchas cosas. No, ha sido una política consciente de desmontaje. ¿Por qué? Porque esto ¿a quién beneficia? Pues a las industrias cárnicas y a la gran distribución. Es claro, es clarísimo. Esto viene fundamentalmente del colapso que hemos vivido y que se ha agudizado con los conflictos bélicos que estamos viendo, básicamente el de Ucrania, el colapso del comercio internacional o digamos, de las vías de suministro, que ha provocado, bueno, pues que cierto problema, ¿no? Bueno, cierto problema, no un problema muy serio de abastecimiento, por ejemplo, de microchips que están fabricados en China, o del suministro de gas y digamos, de petróleo que viene de Rusia. Es decir, que justamente por motivos geopolíticos y por motivos, digamos, de relaciones internacionales cada vez más hostiles, nos encontramos con que las cadenas de suministro están colapsando o por lo menos están experimentando dificultades, y entonces se habla de un proceso de nuevo de reindustrialización. Lo que pasa es que yo creo que hay dos problemas en esto bastante importantes que habitualmente no se tienen en cuenta, ¿no? Primero, y es que la desindustrialización de Europa ha sido un proceso de Europa y incluso de Estados Unidos, ¿no? Con cierre de grandes factorías de automóviles, etcétera, que tiene que ver con la globalización y la deslocalización, tienen que ver a su vez paradójicamente, con el auge de los movimientos ambientales, de la legislación ambiental y evidentemente de las condiciones creadas por un mercado desregulado, ¿no? Y es que la deslocalización se ha ido buscando condiciones ambientales y condiciones sociales, digamos, poco exigentes para
efectivamente producir bienes y servicios que aquí costaría muchísimo producir. Me refiero en términos de que tendría costes sociales y tendría costes salariales, digamos, o laborales lo suficientemente altos como para no ser competitivo, ¿no? Entonces, claro, aquí se ha producido un proceso sistemático de desindustrialización, de traslación a terceros países donde la legislación ambiental es muy escasa, de procesos altamente intensivos en el consumo de energía y de materiales, que además nosotros lo que estamos haciendo es imputando a esos países las emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales nosotros luego nos beneficiamos. En fin, estamos creando, o se ha creado en los últimos 30 o 40 años, un modelo de economía que llamamos globalización, o digamos el último periodo de globalización, donde lo que hemos hecho ha sido un proceso consciente de localización, no solamente laboral, sino ambiental. Y hay una relación clarísima de intercambio desigual con esos países, donde los cuales nosotros depredamos sus recursos naturales, les obligamos a que hagan una primera transformación, a que contaminen, a que destrocen sus condiciones ambientales, que paguen mal a su gente, que tengan problemas serios de salud, etcétera, etcétera, y luego nosotros nos quedamos con el producto elaborado para nuestra propia bienestar, ¿no? Para el mantenimiento de nuestros propios recursos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿el proceso de reindustrialización responde justamente a que cuando se rompen las cadenas de suministro, incluso cuando países tan importantes como China, que hay digamos, un componente ahí de rivalidad interimperialista para entendernos, dice que bueno, que va a poner que no va a suministrar lo que tú quieres que suministre, y específicamente, por ejemplo, lo de los microchips, pues surge la posibilidad de reindustrializar Europa, es decir, de generar actividades económicas que permitan, o sea, sobre todo de transformación industrial, que permitan el aseguramiento o la seguridad en el suministro de elementos básicos, tanto desde el punto de vista de la defensa como desde el punto de vista del bienestar, es decir, de la producción de bienes y servicios. Pero claro, aquí tenemos un problema, el problema global, el problema de los recursos. Claro, el problema es, nosotros seremos capaces de aguantar lo que implicaría de nuevo la violación de la legislación industrial a partir de, digamos, la repatriación, valga esta palabra tan fea, de todo ese conjunto de actividades económicas, por ejemplo, la transformación del carbón en coque, por ejemplo, que se hace en Colombia con unos costes enormes. ¿Seríamos capaces de asumir esto? Nosotros seríamos capaces de producir maíz y soja transgénica digamos, en grandísimas cantidades para alimentar la cabaña ganadera intensiva que tenemos, para seguir siendo el primer país productor o el segundo de Europa de cerdo, de carne de cerdo, para exportarla a China. ¿Eso sería posible? ¿Habrá gente aquí que admita eso sin problema? Yo creo que eso es muy, muy dudoso. Pero, insisto, el problema es si eso es físicamente factible. Y ahí es donde aparece el debate sobre el decrecimiento, ¿no? Es decir, si en el futuro vamos a poder seguir manteniendo las mismas sendas digamos, de crecimiento económico, en este caso basado en la transformación de los recursos, es decir, en el modelo industrial, ¿no? Yo creo que eso no es posible. De hecho, nosotros le llamamos a esto el régimen metabólico industrial. Se caracteriza fundamentalmente por su propia destrucción y por su inviabilidad futura, es decir, no es posible mantener el régimen metabólico industrial y que crezca y que se expanda porque no hay recursos para ello. Ni recursos, ni además el impacto ambiental que produce tan negativo no permite que esto ocurra. Entonces, la industrialización, bueno, si entendemos por industrialización la transformación con, digamos, el empleo bajo de energía o con muy escaso empleo de energía y de materiales en la transformación y la generación de bienes y de servicios, podríamos hablar de industrialización limitada. Pero eso implicaría una reconversión radical de nuestra economía. Es decir, donde digamos, se primaran más, digamos, un tipo de bienes con bajo consumo de energía, basada más en la satisfacción personal que la satisfacción material, ¿no? Y eso es lo que está detrás de la palabra decrecimiento, aunque a mí personalmente la palabra de decrecimiento me resulta un poco hostil, en el sentido en que decrecimiento, para esto, bueno, una conversación con José Manuel Naredo, que es un
digamos, un economista reconocido en este país, me convenció, porque yo había escrito incluso cosas sobre decrecimiento, me parecía que era una buena óptica, digamos, para asumir los problemas. Pero José Manuel me convenció de que, claro, la idea de decrecimiento lleva implícito la idea de crecimiento, lleva implícito la idea de PIB, lleva implícito un poco que compras todos digamos, toda la teoría que hay neoclásica y clásica, digamos, de la economía. Y que, por tanto, la idea de decrecimiento está asociada a periodos de crisis, a caída, digamos, en el empleo, en la renta, etcétera, etcétera, y que, bueno, va a ser extremadamente difícil que eso adquiera hegemonía social, es decir, que la gente asuma bajar rápidamente de crecimiento. Sin embargo, la idea de una reconversión industrial o de una reconversión de la economía para conseguir que haya un consumo de energía y de materiales muchísimo más bajo, es decir, para lo que nosotros llamamos reducción del perfil metabólico de una sociedad, significa lo mismo con otro nombre. Digamos que es rigurosamente, o mejor dicho, más riguroso desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía ecológica, ¿no? Entonces yo soy más partidario de este término que de reconversión, que explica, por ejemplo, en el ámbito en que yo me muevo, que es el ámbito alimentario, del sistema agroalimentario. Nosotros, junto con mi equipo, hemos trabajado mucho en hacer propuestas específicas de reconfiguración del sistema agroalimentario que implican una reducción de 2/3 partes del consumo de energía y de materiales, sin perder empleo, sin bajar las tasas del PIB, etcétera, etcétera. Es decir, esto es perfectamente posible ordenando de otra manera la economía. Por ejemplo, en el ámbito alimentario se basa fundamentalmente en cadenas muy largas de comercialización, con procesos de recirculación terrible y completamente irracionales de los alimentos, por eso se llaman alimentos viajeros, van de un sitio a otro prácticamente sin ninguna racionalidad, y la alternativa pasa por un modelo de producción que sea obviamente agroecológico, pero por unos elementos de distribución, por unas cadenas de distribución cortas, que obviamente, y bien organizadas, que obviamente van a exigir muchísimo menos consumo de energía y de materiales, ¿no? Entonces esto es perfectamente posible. Digamos, resumiendo la contestación ya larga de la pregunta que me hacías, creo que obviamente la reindustrialización de Europa no es viable ni deseable, y que en cualquier caso habría posibilidad de una reconversión industrial, si quieres, de la economía europea, donde determinados elementos o bienes básicos y servicios básicos podrían ser asumidos, deberían de ser asumidos por los propios europeos en mejores condiciones, digamos, ambientales. Yo vengo de una tradición de la izquierda, digamos, militante, vinculada al mundo agrario y a la búsqueda de modelos alternativos a la agricultura industrial, justamente para los asentados de reforma agraria. Se me olvidó decir que en todo este proceso de lucha por la reforma agraria, una parte del Sindicato de Obreros del Campo y de los jornaleros que estaban asociados toman tierra aquí, tierras públicas que convierten luego en explotaciones modélicas desde el punto de vista de la agricultura ecológica. Yo me integro desde finales de los 80 en otro grupo, digamos también que venía del mismo de asesoramiento, donde ahora lo que buscábamos era asesoramiento técnico y económico para que este tipo de explotaciones tuviesen éxito. Y lo logramos. Se convirtió en explotaciones de agricultura ecológica y efectivamente después en agroecología. Claro, andando el tiempo y ya vinculado, digamos, a una idea claramente ambiental, digamos, a una orientación ambiental de la actividad agraria, pues claro, nosotros estábamos buscando algún instrumento que fuese capaz de vincular los aspectos estrictamente agronómicos con los sociales y políticos, porque para nosotros no hay ninguna actividad que en última instancia responda a aspectos estrictamente ambientales, sino que los aspectos ambientales, digamos, están absolutamente interrelacionados con los sociales y económicos y políticos. Y en ese proceso descubrimos que había una compañera de Marina Fischer-Kowalski, que era una compañera socióloga, hija del que fue secretario del Partido Comunista Austriaco. Digo esto porque tiene interés, porque por dónde sale, ¿no? Que había rescatado la idea de metabolismo social de Marx y había intentado
a partir de otros trabajos que se habían hecho de ecología industrial, había intentado formalizar eso en términos físicos. Es decir, de que esa idea de que a través del trabajo el ser humano y la sociedad, digamos, se buscan la vida para entendernos, transformando la naturaleza o extrayendo recursos de la naturaleza y produciendo residuos, pues obviamente era bastante inspirador. En el año 94 publicó un artículo, y en el 94, en el periodo entre el 94 y el 97 publicó un artículo varios artículos sobre el metabolismo social, donde lo proponía como una manera de interpretar la relación de la sociedad con su medio ambiente. Y aquello a nosotros nos pareció, yo lo leí, me pareció que resolvía los problemas teóricos y metodológicos que nosotros teníamos, porque por un lado estábamos hablando de medio ambiente y por otro lado estábamos hablando de la sociedad y digamos, y de la economía. Esta propuesta lo que hacía era que lo vinculaba, ¿no? Entendiendo que toda sociedad construye estructuras de disipación, estructuras disipativas que generan bienes y servicios a partir justamente de la extracción de su medio ambiente de cantidades determinadas de energía y de materiales. Y en ese proceso de disipación se generan residuos que tienes que devolver a la naturaleza, ¿no? Y claro, eso se parecía enormemente a la actividad metabólica que nosotros como individuos realizamos. Es decir, nosotros comemos, bebemos y respiramos, ¿no? Y devolvemos al medio ambiente, claro, pues, orina, excrementos, sudor, ¿no? Y CO2. Claro, esa relación es una relación metabólica con el medio ambiente. Entonces, lo que se ha hecho ha sido, digamos, trasladar la relación metabólica que cada uno de nosotros tenemos a la consideración de que las sociedades también funcionan de la misma manera. Es decir, de que las sociedades también tienen una actividad metabólica con su medio ambiente. Y eso se puede cuantificar. Es decir, uno puede decir cuánto come, cuánto bebe, y también puede uno, digamos, cuantificar cuánto excreta, cuánto orina, cuánto suda. Y claro, eso te da una idea magnífica de si tú estás consumiendo más de la cuenta o no. De hecho, pues si tú estás obeso o estás famélico, eso que en última instancia te está hablando de si tu economía es una economía que funciona o no funciona, si tiene problemas o no tiene problemas, ¿no? Y claro, a partir justamente de finales de los 90 empezó a hacerse operativo, y hubo el Instituto Wuppertal y el Instituto de Ecología Social de Viena. Ellos empezaron a formalizar en términos de contabilidad y establecieron una metodología que se llamaba Material and Energy Flow Accounting, que era una contabilidad del flujo de energía y de materiales, que luego adoptaría Eurostat como un sistema de cuentas biofísicas, y a partir de ahí ha ido complicándose en el buen sentido del término, ha ido completándose hasta que hoy tenemos, bueno, pues yo creo que una teoría y una metodología aneja muy potente para explicar, digamos, la caja negra del funcionamiento de la sociedad. Es decir, de que, por ejemplo, yo estoy aquí hablando, pero para que yo pueda hablar ha hecho falta, pues, fabricar la mesa, fabricar el ordenador, fabricar todo el sistema digamos, de cámaras con la que estamos ahora mismo, digamos, realizando esta actividad, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros podríamos, incluso de una actividad como esta que estamos desarrollando en este momento, podríamos hacer una contabilidad del coste que tiene en términos físicos, ¿no? Claro, eso, el reto consistía, dada nuestra orientación agroecológica y, digamos, de agricultura ecológica, y porque creíamos que esto era muy útil para entender también el funcionamiento de la agricultura, pues trasladarlo a la agricultura. Y eso implicaba unos retos importantes de que, claro, aquí no estamos hablando estamos hablando de seres vivos. En última instancia, la biomasa, que es lo que produce la agricultura y la ganadería, son seres vivos. Y entonces eso tiene una serie de peculiaridades. Teníamos que hablar de biodiversidad, teníamos que hablar de los ciclos de biogeoquímicos, teníamos que hablar de muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde hemos estado desarrollando esta propuesta, que yo creo que ya está casi a punto. Bueno, de hecho ya la hemos aplicado, yo creo que con muy buenos resultados, a la historia de la agricultura española. Y nosotros hemos hecho un trabajo desde que hemos visto la evolución en términos biofísicos de la agricultura española desde 1900 hasta la actualidad. Y ahí hemos, digamos, mostrado el potencial que tiene esta metodología y esta orientación teórica como para aclarar cuáles son los problemas principales y la evolución a dónde ha llegado de la agricultura. Pero lo más interesante de todo es que nos permite
también diseñar cómo tiene que ser un agroecosistema para ser sustentable, ¿no? O sea, para ser sustentable nosotros nos basamos en un autor muy reconocido dentro de la economía ecológica, Nicolas Georgescu-Roegen, donde lo que plantea es que lo importante no es si tú produces más o menos, lo importante es si tú puedes mantener eso indefinidamente, que es el concepto de sustentabilidad. Y él, para mostrarlo, distinguía entre los elementos fondos de que tiene una economía, los fondos de una economía y los flujos. Nosotros nos hemos centrado básicamente en los flujos, ¿no? Y la economía ha sido de si produces tanto, ¿no? Pero ahora, con esta orientación, nosotros nos centramos en los fondos, es decir, si los flujos que producimos son capaces de reproducir los fondos. Por ejemplo, si tú, digamos, un bien fondo puede ser la capacidad de reposición de la fertilidad que tiene un agroecosistema. Si tú, pues, extraes más del agroecosistema a través de las cosechas de lo que tú estás aportando en forma, por ejemplo, de estiércol, pues tú estás haciendo minería de nutrientes. Estás deteriorando ese bien fondo. Si tú, por ejemplo, en vez de una rotación compleja de cultivos, lo que haces es que produces solo un cultivo, estás en un régimen de monocultivo, en última instancia estás deteriorando la biodiversidad que tiene ese agroecosistema. Si tú cultivas a favor de pendiente con suelos desnudos sin cubiertas vegetales, probablemente te quedes sin suelo, es decir, por la erosión. Es decir, pues estás deteriorando un bien fondo que es la... Entonces, esto es lo que te permite saber, evaluar si lo que tú estás haciendo a la escala que tú lo quieras analizar, es sustentable o no es sustentable, ¿no? Entonces esta es, digamos, una herramienta que ahora mismo para nosotros nos satisface bastante porque nos da una idea bastante ajustada del funcionamiento de los agroecosistemas. Pero quizás lo más interesante de todo es que incorpora los aspectos sociales, económicos, políticos e incluso de género. Es decir, que y ahí estamos elaborando un concepto que para nosotros es básico, que está en el centro de todo esto y es lo que llamamos servicios agroecosistémicos. Es decir, que todos los, es decir, digamos, un agroecosistema no solo produce tomate o carne de cerdo, sino que produce servicios que son absolutamente básicos para el funcionamiento de nuestras sociedades. Desde la regulación del clima, la purificación del agua, hasta el secuestro de carbono, en fin, tanta y tanta, el mantenimiento de la vida a través de la biodiversidad, en fin. Claro, si tú deterioras eso, pues mala cosa, ¿no? Tened en cuenta que los agroecosistemas, por ejemplo, en España pueden ser prácticamente la mitad de todo el territorio. Es decir, que una parte son ecosistemas, pero la otra parte son agroecosistemas. Y los agricultores y agricultoras que están al frente de esto son productores de servicios, que curiosamente no se retribuyen. Y aquí abriríamos una línea muy interesante de por qué la protesta campesina que hay ahora mismo en el país, y si eso tiene algún interés o no tiene algún interés, y dónde debería de ir, en fin.